Me siento muy honrado de estar en este encuentro sobre la cultura de las artes en Villa El Salvador. Quisiera decirles una cosa. Cuando yo entré esta tarde aquí al auditorio, me agarró la atención esta imagen. Yo decía, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Qué hace él aquí? Yo decía, es un poco alienante, un poco raro. Y sin embargo yo pensaba, no es tanto, ¿no? Si fuéramos a conocer a ella, la mamacha, nuestro pueblo, quizás tendríamos otra opinión. María habló muy pocas palabras. En la Biblia, pocas palabras. Pero hay un canto de ella, una poesía, que ella dice sobre el Dios en que ella creía. Y alababa a ese Dios diciendo, Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Los hambrientos, los despida, los llena de bienes, y los hambrientos los llena de bienes, y los ricos los despide vacíos. Es decir, el Dios de María era un Dios bastante revolucionario. Yo me acuerdo una vez dando un encuentro, un retiro, una misión en Nazca. En este tiempo hubo mucha inquietud sobre la reforma agraria. Y la semana de era el nivel del pueblo, esta misión era sobre María. Y yo cité estas palabras. Inclusive los parroquianos lo pusieron en las paredes, las frases de María. Y durante la semana, el fin de semana, más o menos la gente de alta, ex-hacendados y profesionales, casi me lincharon. Me ganaron eso. Me detuvieron prácticamente en la comisaría. Y decían, entre varias cosas, él está aquí predicando comunismo. Mire las cosas que está hablando. Eran las palabras de María. Ellos sí cantaron a fuerza las implicaciones que habló María. Ellos sí. Quizás nosotros lo leemos, escuchamos, ¿qué será? No tiene mucha resonancia, pero para ellos, señores, era bien fuerte las palabras de ella. Así es que quisiera hablar ahora un rato sobre el papel de la iglesia, cómo influyó en la historia de Villa El Salvador. Porque como algunos han dicho, la fe del pueblo, sus creencias, es parte también de esa cultura. No es ajena. Bien, desde el principio la iglesia se hizo muy presente con los villas salvadoreños. Desde la Pampa de Pamplona, donde hubo la primera invasión. ¿Se acuerdan? Que hubo una misa, mientras los pobladores estaban ahí, todavía rodeados por la policía. Inclusive una muerte hubo ahí, por bala. Pero el Monseñor Bambarín vino con un grupo de sacerdotes y celebró una misa con, comillas, los invasores, diciéndoles, ustedes no son invasores, son personas con derecho a buscar una vida digna. Por lo tanto, el ministro del Interior lo detuvo. Él estuvo 72 horas en custodia de comisaría. Muestra, pues, es el único caso de un obispo detenido en América Latina. Hubo un otro obispo asesinado, pero era el único que fue detenido. Inclusive, él tuvo un papel muy grande, muy presente en vida.
desde el principio. Inclusive el nombre de Villa El Salvador es de él. Había elementos aquí en Villa que querían cambiar el nombre. Querían decirle, no es Villa El Salvador, es Villa, ¿cómo se llama el mártir que murió aliado? Villa, su apellido de este hombre. ¿Cómo? Edilberto Ramos, que merece también su nombre, pero querían eliminar este nombre de Villa El Salvador como nombre religioso de Cristo y poner otro nombre. Bueno, entonces el nombre de Villa El Salvador el origen de este nombre es el Monseñor. Bien, la iglesia aquí en Villa El Salvador. Al venir aquí, misioneros, uno y otro de personas verdaderas muy poco, encontramos un pueblo con el anhelo de construir una vida más digna. Sobre todo construir una vivienda. Este fue su gran anhelo, tener una vida, porque salieron de los estos callejones de Lima, muchos de ellos, donde hubo 20 familias en una pequeña estrecha lugar con un pilón de agua y un baño a 20 familias. Una vida indigna para las personas. Entonces, como dicen ahora, hemos venido acá, no hemos encontrado algo grande, pero un lote que es nuestro lote, donde podemos hacer lo que nosotros queremos. Encontramos este pueblo con este anhelo y sentimos que nuestro papel aquí no debe ser un papel de protagonista. El pueblo mismo estaba orientándose, tenía su propia forma de organizarse. Entonces nuestro papel, sentimos, es acompañar al pueblo. Es otra cosa, participar con el pueblo. Y los cristianos, los creyentes, participamos con el pueblo. No estar aparte, ni hacer obras paralelas. No hicimos, no era nuestro, en menos en un otro caso que para suplir un poco la cuestión de educación o suplir un poco la salud, pero suplir, apoyar en la cuestión, pero siempre en coordinación con las diligencias. Nuestros puntos de referencia tuvimos, que eran muy útiles, a base de la fe nuestra. Un punto de referencia muy particular era la historia de salvación en la misma Biblia. La historia que es casi todo el Antiguo Testamento es la historia de la liberación del pueblo de Israel, de su esclavitud en Egipto y su búsqueda de una tierra nueva, una tierra digna. Entonces, nos relacionamos en lo posible esta experiencia del pueblo de Israel buscando su libertad, su dignidad como punto de referencia. Lo que estamos haciendo se hizo antes. Lo que ustedes y nosotros aquí en Villa es la experiencia que pasó con el pueblo antiguamente. Y mucha gente decía a nosotros, Padre, estamos como la gente del Antiguo Testamento, luchando para un poco de tierra, un poco de ganar una vida más digna. Se identificaban con este punto de referencia. También, punto de referencia, Vaticano, tuvimos suerte en Villa El Salvador, su comienzo del tiempo muy movida e interesante en la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano se realizó un poco antes, pero uno de los puntos muy claves en este concilio era cuál es el rol de la Iglesia en el mundo de hoy. Empieza bien lindo el documento. Dos frases al comienzo es: los dolores y sufrimientos, los anhelos y las esperanzas son de la Iglesia también.
Y tenemos que hacerlo parte de nuestra vida como iglesia, participar en todo esto. Para nosotros, bueno, Villa Salvador era ideal para esto. Estar presente con el pueblo, con sus esperanzas y sus dolores y su fuerza para hacer algo diferente, una vida digna. Punto de referencia también han sido también en América Latina. Poco antes se realizó una gran asamblea a la iglesia, al nivel de la iglesia, las autoridades en Colombia, en la ciudad de Medellín. También ellos afirmaron estos pronunciamientos del Vaticano II. La famoso lema, la opción preferencial por los pobres, salió de ahí. Así sus documentos era todo en este libro. ¿Cuál debe ser la opción preferencial? Porque Dios mismo hizo una opción preferencial por los pobres. De la historia de Dios que nosotros en quien creemos. También nos influyó los corrientes de teología que salió de ese tiempo. Quizás algunos de ustedes han escuchado algo de la teología de la liberación. Pensado o idealizado, concretizado por un gran peruano que vive hasta hoy. Quizás pocos lo saben de este hombre, Gustavo Gutiérrez. Pero tiene una resonancia no solamente en Perú. Yo creo que sus libros son traducidos en 37 idiomas, inclusive en japonés. Entonces, estas corrientes de América Latina, de Nicaragua, El Salvador, Brasil y otros lugares nos influyeron bastante, porque la participación de los cristianos creyentes en la lucha en Nicaragua, en El Salvador, y sobre todo la figura de Oscar Romero, el arzobispo de San Salvador, que fue asesinado por su defensa de la gente pobre, sufriente, campesina de su pueblo. Ojalá, dice que están en proceso de canonizarlo, pero merece grande. Sus sermones en los domingos, si tienen la oportunidad a veces de escuchar su voz, yo los tengo, es impresionante. Cómo decía y defendía a la gente. Y cuando decía a las autoridades militares, dejen de matar a sus hermanos. Y si alguien les ordena disparar o matar, no hay que obedecerles. Mandamiento manden, no matarás. Y por lo tanto, ustedes militares no deben matar a su gente. El día siguiente fue asesinado en el altar cuando celebraba la misa. Entonces, estas corrientes, estas ideas, acciones nos influyen mucho. Esta idea de nuestro Dios es el Dios de la vida. El reino de Dios no es cosa del cielo, no más. El reino de Dios hay que empezarlo aquí, poniendo en práctica lo que es digno del reino de Dios, un reino de amor, justicia y verdad. Entonces, reino de Dios, todos estos conceptos tenían mucha resonancia aquí entre nosotros. Inclusive en la liturgia, celebraciones, la misa y todo, incorporamos cantos de esos otros pueblos y también del Perú, referente a todos estos temas. Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, a Dios que lucha en las calles y en la ciudad y en el campo. Tú dices cantos concientizadores relacionando a Dios con las aspiraciones del pueblo. Un canto que hemos cantado muchas veces. Ahí está el cancionero que hemos usado bastante. A unos cantos que molestaban mucho a otros sectores. Decían que estábamos cantando comunismo, socialismo, pero eran cantos con gran mensaje y muy relacionados con el pueblo.
Por ejemplo, no se puede sepultar la luz. Uno de los cantos muy cantados aquí en nuestras comunidades. Nuestros cantos adaptamos costumbres también. Hemos tenido celebraciones aquí de la adoración del niño de Navidad, como lo hacen en los pueblos. Y los feligreses de Moquegua, de Ayacucho, del mismo, ¿cómo se llama? Al sur, Cañete. Todas estas son sus formas de hacer su adoración al niño. Hemos tenido concursos públicos para que muestren su cultura, su forma de vivir su religiosidad cada uno en su pueblo. Diferentes momentos. El uso de quechua en las celebraciones en lo posible. También. Bueno, una lema que hemos tenido siempre en estos años también y seguimos haciendo, fe y compromiso. No hay fe sin compromiso. No hay fe sin compromiso. Fe sin compromiso es pasivo, no tiene sentido. Fe y compromiso con ética cristiana. Ese es un punto que hemos agregado. Fe, compromiso, pero compromiso con una ética cristiana. Es decir, de donde estemos, autoridades, pobladores, asumimos diferentes servicios para servir al pueblo, no en diferentes organizaciones, pero con ética, que es clave, que no entre con una politiquería sucia, ¿no? Que demoraliza y no ayuda a nadie. Nuestro aporte debe servir al pueblo, servir al pueblo. El Concilio Vaticano dijo esto también. La iglesia es para servir al pueblo. ¿Cómo? Servirle en diferentes instancias de organizaciones municipales, dirigentes de los grupos, manzanas, las apafas, cuántas cosas, los comedores, pero con ética. Y que nosotros tengamos siempre espacios para revisar qué estamos haciendo. Si está de acuerdo con ética o está de acuerdo con intereses que todo el mundo muchas veces tiene. O sea, hemos traído de tener un servicio ad extra y ad intra. Ad intra, servicio, claro, la parroquia, los diferentes servicios que necesita una parroquia para funcionar, pero no encerramos en parroquias. Los que sienten el compromiso, atracción, entrar a la vida política, entra en la vida política. Entra en la vida política, entra en los diferentes servicios en la comunidad, pero con ética cristiana. Seremos buscados a base de eso. También hemos tratado de inspirar toda esta forma de pensar en diferentes organizaciones parroquiales. Una organización parroquial que ha sido muy arraigada, en la cual han pasado miles padres de familia a nivel de vida, catequesis familiar. No podemos subestimar esto. Con sus temas relacionados con su persona, con su familia, con esposas, como padres y como pobladores de un pueblo y de un país como pueblo. Hemos hecho mucho esfuerzo en esto. Bien, voy a terminar ahorita. También una cosa contundente ha sido la visita del Papa. A veces no menciona esto y me duele, porque no se puede, como decimos, no se puede esconder la luz. Ese día, con 2 millones de personas reunidas en Villa Salvador, no era cosa liviana, cualquier cosa para pasar y olvidar. 2 millones de personas congregadas aquí era un gran acontecimiento. Y la gente recuerda. Néstor ha dicho que cuando decimos al juez, cuando la gente dice, ¿de dónde eres? Soy de Villa Salvador.
que ganó el premio de la paz, también. Pero también somos de Villa Salvador, donde visitó en persona el Papa Juan Pablo II. Conoce nuestra arenal. Entonces, el mensaje, el resumen de ese mensaje está imprimido en una piedra grande que está por allá, donde él visitó. Hambre de Dios, sí. Es una gran riqueza del pueblo. La fe. La fe mueve montañas. Hambre de Dios, sí. Hambre de pan, no. Pan significa todo lo material, todo el bienestar material, una población. Y recuerda cuando él dijo, por el bien del Perú, así habló, con el puño bien arriba, que no falte el pan en las mesas de los pueblos jóvenes. Y este es el deber del gobierno, de las autoridades, que este no sucede. No pues, bien fuerte. Y esta su visita, pues, a veces no se menciona, yo digo por qué. A propósito, yo digo muchas veces, por ejemplo, yo estaba escuchando esta palabra, sin crítica, pero tomé nota, cuando todos hablaban de las diferentes organizaciones del pueblo, qué sé yo, tantas las organizaciones, tantas cosas, muy bien, los diferentes factores que afectan la cultura del pueblo, pero nadie menciona factor religioso. Yo digo, ¿por qué? No es importante, no tiene lugar. Mire, le voy a dar el ejemplo. Cuando el presidente Reagan, el famoso Reagan de los Estados Unidos, iba a asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos, tenían una reunión de planificación de trabajo, como hacen estos grandes. Y en esta planificación que han hecho ellos, figuran estas palabras. El factor religioso en América Latina es dentro de nuestros intereses. Estaba haciendo referente a lo que pasaba en Nicaragua, en Salvador o en el Perú, la teología de liberación, lo que sea. Es dentro a nuestros intereses. Fíjese, los grandes capitalistas se dan cuenta. Y a veces, nosotros los pobladores, los pobres, a veces pensamos en la religión, bueno, es como incidente, pero no es gran, ¿cómo se llama? Fuerza, no implica mucho en la vida del pueblo, no figura, mejor dicho. Y sin embargo, yo digo, este grande señor sabe. Y él quizás equivocado en la religión, pero mire como por ejemplo los musulmanes, que al menos están usando como su movimiento y sus luchas entre estos países de Medio Oriente. Es su religión. Su religión. Entonces, yo quizás no estamos de acuerdo con su religión, pero al menos es un elemento muy importante en la vida de los pueblos. Ahora, nuestra mensaje, quiero concluir. Nuestra iglesia aquí, con sus limitaciones, porque la iglesia del Perú está así, pues hermanos, está así. Hay una tensión grande en los sectores de la iglesia. Hay un elemento, como se llama, aspecto liberal y un aspecto conservador fuerte. Lo vemos, por ejemplo, un poco en la lucha de la católica por mantener su autonomía. Entre las dos fuerzas es muy presente ahora en nosotros, en nuestra. Entonces, nuestro mensaje no ha sido alienante, o sea, su mensaje, bueno, una cosa en la periférica de la vida de la gente, ¿no? O de la vida del pueblo, no ha sido periférica, ¿no? No hemos sido antagónicas, pero hemos sido, sí, esto, como insertados.
insertados y acompañados. ¿Cuál es el papel de la iglesia ahora? Las cosas han cambiado mucho. Pero también mucho depende de ustedes, hermanos. Pues todos somos la iglesia. Y hay casos, y está pasando, esta lucha está dejando que hay una parte de la iglesia, inclusive el mismo clero, entre los fieles y el clero, y en la cual unos están jalando que la iglesia siempre quede como era siempre, al lado de los grandes o a los poderosos, y otros que dicen la iglesia es del pueblo y su mensaje tiene que ser del pueblo. Y está en esta pugna en este momento. Cuando el Papa habló a los jóvenes en Brasil, ¿qué dijo? Váyanse a sus parroquias, hagan lío, hagan lío. Entonces nosotros tenemos la voz, y debemos tener la voz, y debemos usar la voz para decir cuando vemos que una parroquia, una iglesia está al margen de las cosas, que no tiene interés en lo que pasa en el pueblo, que no participa en el pueblo, o que sus jóvenes no son formados para participar en el pueblo. Acercarnos a las autoridades y decirles qué clase de iglesia está formando. ¿Es una iglesia dormida para hacer dormir al pueblo, simplemente ocuparse de los ritos y los sacramentos, que es muy necesario y muy bien, pero que no? Por eso es cuando el Papa dijo a los hombres, váyanse. Ahora deben ser, váyanse, hagan lío en sus parroquias con sus autoridades. Así pues, entonces, nosotros debemos tener este papel y, repito, el papel de participar, ¿no? Y asumir, pues, nuestro compromiso cristiano también, no solamente el compromiso civil, pero también compromiso cristiano, como cristianos, y formarnos en estos temas, porque así pasó en Nicaragua, así pasó en El Salvador. Los cristianos decían, no, esto no es, tenemos que estar donde está el pueblo, ¿no? Ahora, el factor religioso, como decía, yo digo, mirando, el factor religioso es muy, muy importante. No está al margen. Y podemos marginarla, ignorarla, nadie quiere hablar de esta la religión, no, es opio del pueblo, no sé cuántas cosas más, pero no es así, no se puede hacer una condenación así nomás. Hay diferentes factores, hay parte de la iglesia, ¿no?, que está concientizada y está en movimiento y está haciendo que la iglesia no caiga en una iglesia alienante, sino una iglesia liberadora. Muchas gracias.